Hola, ¿cómo estás? Soy Valeria Febrer y estoy muy contenta porque hoy empezamos una serie de videos que titulé Soy Suficiente y son unos cuantos videitos que vamos a charlar con mate. ¿Qué te parece? El tema que quiero empezar esta serie es un tema que a todos nos va a encantar y se llama ¿Cómo encontrar la paz de una vez y para siempre? ¿Sí? ¿Cómo encontrar esa paz que será para siempre? Y vamos a charlar sobre distintos aspectos de nuestro espíritu, de nuestro alma y de nuestro cuerpo, que nos va a llevar a un conocimiento propio, a una introspección y que nos va a poder dar las herramientas para reflexionar sobre esas herramientas que todos tenemos y que todos las sabemos porque viene de la historia humana, pero que nos hace bien refrescar para poder tener claridad sobre lo que estamos buscando, que es la paz. ¿Sí? Hay una frase de la Biblia, un versículo, en Proverbios 16:32, que dice de qué nos sirve directamente en una versión más adaptada a este tiempo. Dice, es mejor ser paciente que poderoso. Y dice también, es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. ¿Sí? Es mejor ser paciente que poderoso y es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Muchas veces estamos queriendo conquistar en nuestro trabajo, conquistar en nuestros estudios, conquistar en nuestra ciudad, tener un gobierno, pero muchas veces nos está faltando el gobierno a nosotros mismos, ¿no? El ser pacientes y el tener autodominio para todas las cosas. Entonces, la charla de hoy tiene que ver con la paz interior. Estuvimos hablando con muchas amigas y algunos amigos también acerca de este tiempo, que es un tiempo de ansiedad social, ¿sí? Y entonces quiero empezar con una de las enemigas de la paz, que es quizás las enemigas, pero que también al fin y al cabo ayuda para encontrarla, la paz, y entenderla y poder mantenerla y amarla y conservarla, esta paz. La que nos ayuda a buscarla es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es un estado emocional que quita la paz, que roba la paz. La ansiedad tiene que ver con un estadio de nuestro cuerpo y de nuestra mente que tiene que ver con estar en un modo reacción, en un modo alarma, en un modo peligro, ¿sí? En este modo en que, como por ejemplo cuando vamos por la calle y nos encontramos con una situación peligrosa, llámese animal, león, llámese algo que nos da miedo, algo que nos es traumático, todo nuestro cuerpo se pone en alerta y todo nuestro cuerpo comienza a hacer una descarga automática de adrenalina, entonces todo nuestro ser se acelera. Es como si tuviéramos un auto y lo llevamos en primera siempre, ¿no? No pasamos ni a segunda, tercera, cuarta, quinta. Este auto se va a fundir, o sea, se va a sobre recalentar y va a empezar a romperse poco a poco, ¿no? Entonces el cuerpo pasa lo mismo, con el cuerpo se va acelerando cuando hay esta descarga de adrenalina y comienzan distintos síntomas, como por ejemplo la pérdida de sueño, el aceleramiento con la taquicardia, con el desgano, con el cansancio, con tantas cosas, con desórdenes mentales y psíquicos que van haciendo, a la vez se van sumando y se van entrelazando unos con otros para hacer que esto sea una cadena, ¿no? Que sea un círculo vicioso donde la ansiedad me trae más demanda y la demanda me va a traer nuevas ansiedades, como por ejemplo, mañana tengo que ir al trabajo temprano, no me quiero quedar dormido, me despierto para ver si no me dormí, entonces no duermo y todo eso llego al trabajo cansada, por ejemplo, ¿no? Entonces es una sensación de peligro, de agobio, y vamos a charlar un poquito sobre la ansiedad, sobre esta inseguridad en mí misma que genera la ansiedad y la inseguridad con los demás, ¿no? Porque hay una descarga continua de miedos, de temor, de recelos, de aumento de sospecha, incertidumbre. En temor y en miedo es donde se basa es la base, ¿no? De este estado de ansiedad. Y nos lleva a muchos cambios somáticos y psíquicos como los que estamos hablando, ¿no? Entonces, a la vez decíamos que acompaña a otros síndromes o a otros padecimientos, a otros trastornos de ansiedad que luego se van incrementando. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que con cada hecho traumático que nosotros vivimos o dramático que nosotros vivimos, hay una evaluación que nosotros hicimos sobre ese hecho y nosotros le dimos una valoración. Es decir, por ejemplo,
suele quedar de esta valoración que nosotros hacemos de este hecho traumático, de este hecho que a nosotros nos dolió, que nos sacó un pedazo de corazón, que nos traumó, para nosotros fue dramático o fue violento, suele quedar una huella de este hecho. Esa huella es una fragmentación de nosotros mismos, una fragmentación del alma. Es como si robara un pedacito de corazón y eso va a una celda que queda en nuestro inconsciente, a una cárcel que queda en nuestro inconsciente. ¿Sí? Es un pedacito ínfimo de nuestro corazón, pero que ya hay un cablecito o un par de cablecitos que se desconectan del corazón y van a una cárcel que están ahí en nuestro inconsciente y que nosotros quizás hasta lo olvidamos. Pero eso queda grabado en nuestro inconsciente y genera químicos de miedo, de trauma, de miedos condicionados, de que el cerebro por ahí no quiere volver a pasar por esa experiencia traumática, ¿no? Entonces el cerebro lo perdona. La única solución es que lo perdone, porque el cerebro lo recuerda y no va a querer volver a pasar por ahí. Entonces esa cárcel va a quedar viva hasta que yo no perdone y yo no vaya a buscar ese pedazo de mi ser y no reconozca y no entienda para qué lo viví. Si no entiendo para qué lo viví y reconozco lo que viene, es como ahora estoy diciendo, bueno, yo viví por muchos estadios de ansiedad, ¿sí? Personalmente pasé por ataques de pánico muchas veces, no una sola vez. Estuve con distintos tratamientos psicológicos, corporales, porque también tuve distintos síntomas corporales que hacían a los síndromes de la ansiedad, como por ejemplo ir al gastroenterólogo por tener problemas digestivos, bueno, distintas cosas que traen la ansiedad. Pero de todo el conocerme en estadios de ansiedad, entiendo que el mejor estado es la paz. ¿Y cómo encontrar la paz? Primeramente, en mi experiencia personal, la encontré en Dios, ¿sí? Y en Dios voy conociendo que todos los seres humanos nacimos para vivir en seguridad. Todos los seres humanos nacimos, ya sea que quien crea y quien no crea, todos nacimos para estar en un contexto de seguridad dentro de este universo. Entonces, tenemos toda la provisión para vivir seguros, para vivir amados, para vivir afirmados. Solamente que nuestra propia mente, nuestros propios diseños de inseguridad siempre tienden a volver al inconsciente de inseguridad. Bueno, pero no quiero hacer mucha vuelta. Mientras que decíamos que los miedos nos condicionan para las próximas conductas limitantes, estos miedos de lo que estamos hablando. El cerebro tiene memoria y no quiere repetir. El cerebro, mi mente inconsciente, la parte inconsciente de mi cerebro, lo único que quiere es protegerme, porque apela a la supervivencia. Entonces, aunque estemos encarcelados, pero estemos vivos y sigamos en supervivencia, es mejor encarcelados, dice el inconsciente. Pero nuestra mente consciente y nuestro corazón se tiene que volver a conectar y tenemos que aprender que de esa experiencia vamos a sacar otros aprendizajes que va a ser un fruto bueno y saludable para muchos otros, para poder combinar y enseñar, porque todos tenemos un propósito en esta tierra y todos podemos ayudar a otros con lo que vivimos. Lo podemos hacer como la ostra, ¿no? Que hace de su dolor y de su herida hace una piedra, una perla preciosa para todo el mundo. Entonces, tenemos un cuerpo corporal, tenemos un cuerpo espiritual y tenemos un corazón, ¿no? Un corazón. Tenemos una mente, tenemos un corazón. Entonces, ¿cómo puedo liberar mi alma fragmentada? ¿Cómo puedo recuperar ese pedacito de mi corazón que está en mi inconsciente, ¿sí? Yo te propongo que te imagines una nave, ahora la que más te guste, para viajar a tu interior. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, un trauma de niños, ¿no? En mi caso personal, yo tuve, hace poco, fui liberada. Nosotros nos podemos autoliberar con nuestra fe, ¿sí? Dios nos da sabiduría y Dios nos da entendimiento para en nuestra relación con Él ir conociéndonos cada vez más. Entonces, hace poco Dios me hizo ayuda y siempre nos ayuda cuando le pedimos que nos ayude a liberarnos de las cárceles en las cuales tenemos pedacitos de nuestro corazón, en nuestro inconsciente. Una de ellas fue, yo estaba de niña en una celda perdida porque me había perdido el primer día de primer grado, que me perdí el micro y quedé ahí desamparada en la escuela, ¿no? Hoy lo hablo y parece como muy gracioso, pero en su momento una nena de 6 años en una escuela que se fue todo el mundo, 1500 pibes se fueron y uno queda solo, es como muy traumático, es muy
¿Qué había en esa estructura psíquica? ¿Qué se crearon? Cuando uno vive un hecho traumático se crea toda una estructura psíquica, ¿no? Donde una cosa va encajadita con la otra y luego van acoplándose otras creencias limitantes. Esas creencias limitantes para mí fueron creencias de desamparo, creencias de descuido, creencias de desamor. Yo sentí que no era importante, me sentí inferior, me sentí desprotegida, que no era suficiente. Insuficiencia, traumas de complejos de inferioridad, rechazo. Y desde esos estadios yo viví muchos años tomando decisiones de esa forma, viví muchos años con impulsos de supervivencia, porque la supervivencia te dice mientras que estés vivo. Yo de ese trauma, en ese día me acuerdo que salí llorando y una señora me encontró y me preguntó qué había pasado y me acompañó hasta mi casa. Tomamos un colectivo, yo sabía cómo había que ir, pero no sabía leer, no sabía bien el colectivo cuál era, pero sí me acordaba por dónde iba el colectivo, el recorrido y cómo llegar a mi casa, ¿no? Y esa señora buena que no sé dónde está, pero la bendigo, me acompañó hasta mi casa ese día. Entonces, para salir de estas cárceles hay que ir una a una a las cárceles, un día por vez, ¿no? Por ahí tengo que ir a mi inconsciente, tengo que ir a mi pasado, a mis recuerdos, y tengo que pedirle a Dios que me dé la gracia para poder perdonar lo que pasó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso yo tuve que perdonar a mi mamá y a mi papá por el descuido, aunque ellos me habían pagado un micro para que yo me vaya en un micro privado. Yo era muy pequeña y me pasó eso, ¿no? Que no tendría que haber pasado, pero me pasó, puede pasar. En la vida pueden pasar cosas que uno por ahí no se espera. Entonces, tuve que perdonar a mi papá por qué no me fue a buscar él, tuve que perdonar a mi mamá, tuve que hacer un perdón más profundo de quién estaba más, si estaba más mi mamá o mi papá en mi vida, en mi infancia, si estaban actuando ellos desde el miedo y la inseguridad. Todo eso uno tiene que perdonar, porque cuando uno logra perdonar a mamá o a papá, estén vivos o no en esta tierra o estén en otro plano, en la eternidad, uno logra perdonarse a sí mismo, porque todo genera la sanidad propia, ¿verdad? Todo genera que se muevan todas las cosas, los lazos, se rompan las ataduras y podamos vibrar en una vida completa, porque cuando me conecto con el perdón, y yo me conecté con esta Valeria chiquita perdida y pude lograr decirle yo voy a estar con vos para siempre, siempre te voy a proteger, en ese momento hubo una protección en mí que automáticamente me libera de todas esas experiencias traumáticas, de esas creencias limitantes. Y esto también te lo comparto para que vos puedas ver casos de tu niñez y uno a uno ir anotándolos para ir haciendo liberaciones, autoliberaciones o también liberaciones acompañadas con otras personas que te puedan guiar. Yo estoy súper abierta y dispuesta a ayudarte en lo que vos necesites. Si estás viendo este video y me escuchaste hasta acá, contá conmigo para lo que necesites. Hay diferentes métodos en los cuales nosotros vamos a nuestro interior, pero no es nada místico ni nada, es recordar, es pedirle a Dios y es hasta con la fe propia poder perdonar a uno mismo y perdonar a los otros porque vivimos eso y salir, ¿sí? Luego hay otras técnicas, hay diferentes métodos para salir de la ansiedad, que son la relajación, la meditación, la respiración, las prácticas espirituales de la fe, la lectura de la palabra, el poder reprogramar nuestras mentes, porque una vez que sacamos el trauma, a ese espacio de mi inconsciente le tengo que meter creencias nuevas, porque si no el inconsciente siempre va a querer volver a agarrar lo otro, lo del pasado. Entonces tengo que reprogramar mi mente, tengo que hacer una higiene mental y tengo que cambiar mis pensamientos traumáticos en pensamientos nuevos de afirmación, ¿no? Entonces, como seres humanos fuimos creados perfectamente para ser creadores de nuestra propia salud, de nuestra propia enfermedad, de salir de nuestro pasado de una forma victoriosa, de reprogramarnos en un futuro y en un presente en paz, en un futuro en paz, ¿sí? Cada valoración que nosotros le damos a nuestros pensamientos hace que nosotros podamos hacer que este 2021 sea glorioso, sea lleno de victoria, que cada día logre una conquista más. ¿De quién? ¿De la ciudad? No, de mí mismo. Que logre salir de una
cárcel, donde estuve hace muchos años. Eso es algo glorioso y victorioso para uno mismo que nos hace sentir en paz. Cuando vamos conectando los cables desconectados de nuestro ser consciente e inconsciente, de nuestra alma, espíritu y cuerpo, nos vamos reconectando porque somos 3 cuerpos en uno, vamos logrando esa paz que tanto buscamos, ¿no? Necesitamos amor con nosotros mismos, necesitamos compasión con nosotros mismos. Yo me doy cuenta de que hace muchos años yo fundé una ONG con la cual amparamos a muchos chicos en edad de escuela primaria, y hace poco me di cuenta de que ahí yo estaba desconectada. Yo lograba dar amparo a muchos nenes del país y sin embargo yo todavía tenía a mi niña perdida en esa edad de la primaria. Quiere decir que eso fue un hecho de resiliencia, ¿sí? Y el hecho de la resiliencia es poder hacer de un trauma algo que beneficia a muchos, ¿sí? Entonces, con nosotros mismos tenemos que sentarnos, escucharnos, escribir, tener bondad, solidaridad y amabilidad con nosotros mismos. Y para esto hay que hacer un llamado a viajar hacia uno mismo y a decir cómo puedo cambiar, controlar mis creencias, controlar lo que yo pienso, para salir de esa cristalización, de esa cárcel y poder romper con esas emociones y cambiarlas a emociones de paz, de afirmación, de seguridad, de protección, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con mis creencias, con mis pensamientos y con la valoración que yo le doy a las cosas. Por ejemplo, si yo hubiera quedado enojada todavía por ese hecho, no fue lo mismo hace 40 años cuando yo tenía 7 años ahora, o sea, la valoración va a ser distinta. Entonces, ¿está bien lo que yo estoy sintiendo con respecto a este hecho de mi pasado o ahora yo me doy cuenta que es diferente? Y si no, se lo puedo preguntar a algún ser querido, ¿está bien esto que yo estoy pensando o estoy pensando con mucha valoración mía y estoy exagerando y estoy pensando mal? Entonces, ¿pude haber hecho algo diferente en ese momento o no? ¿Soy inocente o soy culpable? Sigo con esa culpa porque la culpa me va a seguir llegando cada vez más a una autodestrucción. Entonces, como no pude hacer nada, soy inocente porque hay alguien que ya pagó el precio. Yo creo en que Dios ya pagó el precio por nuestra culpabilidad, por nuestras culpas. Y si Él ya pagó, yo succiono de ese perdón. Y lo primero es sentirme inocente, tomar de esa inocencia, de ese autoperdón para poder relajarme, ¿sí? Bueno, hay mucho más para hablar, pero no quiero hacer tan largo este video, tengo mucho más para compartir. Voy a ir con un próximo video enseguida. Bueno, entonces la gran pregunta es cómo desprogramarnos, cómo cambiar lo que estamos pensando, cómo salir de este estado de ansiedad y poder empezar a encontrar la paz, ¿sí? Autoindagándome, escuchando mi propio corazón, qué es lo que estoy pensando, lo que estoy pensando me funciona, mis patrones mentales que siempre usé me funcionaron, ¿realmente es así? Todo lo que pienso sobre estos temas, siempre tengo que pensar en de qué tengo que desarraigarme, cuáles son los pensamientos que no me hicieron bien, que no me hicieron cambiar, que me hacen siempre estar igual. Para poder desarraigarlos de mi sistema de creencias y poder desaprender esas convicciones, tengo que hacer todo un trabajo de introspección, de escribir, de escuchar mi corazón, de tomarme un mate conmigo misma, de escribir mis más puros sentimientos y siendo muy sincera y genuina. Hablo en femenino, pero para vos también que estás escuchando, y en mi mente poder incorporar y aprender nuevos hábitos mentales saludables con una toma de conciencia de realmente para qué viví eso, qué pude aprender, qué pude perdonar, ¿sí? Tengo que tener cuidado y empezar a ser consciente de que el gran yo soy, nuestro Padre, nos hizo a nosotros poderosos y creativos para ser también nosotros creadores a imagen y semejanza de Dios.